Muy bienvenidos a todos, gracias por conectarse, por estar en este webinar de Operación Renta en alianza con Cercotec, que nos hace muy felices poder compartir este espacio también en alianza con ellos. En unos minutos le voy a dar la palabra a Rafael Sáenz, pero hoy como expositores desde Grant Thornton nos acompaña Rogelio Soto, que cuenta con una amplia trayectoria de más de una década de experiencia en cumplimiento tributario y M&A. Ha brindado asesoría a clientes locales e internacionales en diversos proyectos que abarcan procesos de due diligence, división de negocios, fusiones y adquisiciones y modelación de estructuras, entre otros. Y José Antonio Tapia, con una amplia trayectoria prestando servicios de consultoría y cumplimiento tributario, se ha especializado en los sectores financiero, bancario, asegurador, retail, comercio intermediario en general, y actualmente es el socio líder de cumplimiento tributario acá en Grant Thornton, Chile. Le cedo el micrófono a Rafael Sáenz, que es jefe de sede de Cercotec, y nos va a brindar unas palabras antes de dar inicio oficial al webinar. Así que, Rafael, le pido que pueda encender su micrófono y saludarnos para dar inicio al webinar del día de hoy. Ya, ahora sí, está sin micrófono. Muchas gracias, Fabiana, por la presentación. Primero que todo, muy buenas tardes a todas y todos los participantes en este webinar. Me presento, mi nombre es Rafael Sáez, soy el jefe del Centro de Negocios Cercotec Choapa, en un trabajo colaborativo con los otros 3 centros de negocios de la región, que son de Limarí, Coquimbo y La Serena. Articulamos esta instancia junto a Grant Thornton para ofrecer un beneficio a la comunidad micro y pequeños empresarios, o sea, beneficiarios a la comunidad de MIPES de toda la región de Coquimbo, para tener información respecto a la operación renta de este año tributario 2025. Así que aprovecho de agradecer a Grant Thornton, que es una empresa con presencia nacional e internacional, y ofrece distintos servicios en cuanto a asesoría, outsourcing, auditoría y otros, entre otros. Así que los dejo a Rogelio y a José Antonio que comiencen con la charla, porque lo más importante es la exposición de ellos. Buenas tardes, espero que estén todos muy bien en este hermoso día de hoy. Primero quiero agradecer, ¿cierto?, al equipo de Cercotec que nos invitó cordialmente a esta oportunidad de poder dar un poco de conocimiento de lo que hacemos día a día en las revisiones de empresas, ¿cierto?, con diferentes regímenes tributarios. Que nos conozcamos también es una muy buena instancia. Acá vamos a estar enfocados en hablar un poco de lo que es el negocio micro y mediana empresa. Ahí vamos a dar después las características que es para el servicio de impuesto interno y cuáles son los límites que considera y algunas cosas de los regímenes de transición. Entonces también quiero agradecer a Rafael que nos dio la oportunidad en esta instancia de poder participar. Voy a compartirles nuestra presentación. Genial. Coméntanos qué se nos... Sí. Bueno, el webinar se llama Operación Renta 2025 para pymes, región de Coquimbo. Prepárate con anticipación. Y es verdad, o sea, ya estamos prácticamente a la próxima semana, ya empiezan a presentarse las DJ. Para el segmento pyme, las primeras son las de arrendamiento, que son el 25. Tenemos, bueno, unas pocas también, la 1948, ahora el 27, 28 de marzo, y de ahí en adelante ya nos estamos embarcando en la renta, ¿cierto? Me voy a presentar rápidamente. Mira, mi nombre acá.
Me llamo Rogelio Soto, mira, yo soy gerente de impuestos, llevo ya más de 14 años trabajando en impuestos. Eh, He pasado por diferentes auditoras, yo estuve en Price, estuve en Deloitte, eh, también estuve en una empresa tecnológica hasta un tiempo atrás y hace 2 años ya formo parte del equipo de Grant Thornton, eh, que también voy a mostrar más o menos qué es lo que hacemos y cuáles son nuestros principios acá en Chile. Y en ese sentido siempre mi visión ha sido de la parte de impuestos y reorganizaciones, fusiones, adquisiciones de negocio. Entonces también voy a dar un poco la visión, la perspectiva de ese lado cuando alguno de nuestros oferentes, ¿cierto?, está preguntando por empresas pymes, ¿ya? El temario de hoy día va a ser cuáles son las características del sector del régimen PYME desde el punto de vista de la ley del impuesto a la renta, requisitos de ingreso y salida, determinación de la base imponible, algunos tópicos que vamos a ver un caso práctico. Desde el balance vamos a ver la renta líquida, el capital propio, el RAI y cómo se tiene que informar en algunos recuadros del formulario 22. Vamos a pasar también con los plazos principales, que son las declaraciones juradas ahora en marzo y el formulario 22 y lo que se presenta ya en junio. Y algunos incentivos para las pymes por el punto de vista de los pagos al extranjero. Luego vamos a dejar un espacio para que nos compartan, hay algunas preguntas y le damos ahí respuesta. Mira, una presentación de Grant Thornton. Grant Thornton, como firma en el mundo, ya tiene más de 100 años. En Chile, la marca, como nosotros estamos trabajando, ya lleva más de 5 a 6 años, ¿cierto? Como un equipo, somos especialmente un equipo de ex Big Four, que lo que buscamos es dar soluciones óptimas a nuestros clientes. Trabajamos con el segmento de mediana y gran empresa. No obstante, siempre también hay algunos partícipes pyme y algunos de estas empresas que son unicornios, que le llaman, estas empresas que son proyectos y que están buscando capital semilla o capital de inversión. Entonces también apoyamos a ese tipo de empresas. Y en el área tributaria en específico vemos las áreas de cumplimiento tributario, el área de consultoría, servicios legales y precio de transferencia. Brevemente, nosotros en el día a día apoyamos a nuestros clientes en lo que son los impuestos mensuales, IVA, renta, impuesto adicional, IVA, la renta eh, y algunos tópicos, ¿cierto?, de consultoría diaria. La idea es que siempre cuando nuestro cliente tenga alguna duda, consulta, nosotros seamos su apoyo y estemos trabajando en una relación de largo plazo. Dicho esto, pasemos entonces al tema ya en concreto. Yo me acuerdo que era el año más o menos el 2020 que fue la reforma tributaria, la 21.210. Sí, la del 2020 sí fue esa y claro, la última que fue el año pasado, ¿no? Sí, y ya habíamos pasado de un régimen que fue como el 2016, en donde existían estos conceptos de atribución de renta, ¿cierto? Había un régimen general, el régimen general actualmente es lo que nosotros conocemos como el cementerio, que el cementerio, ¿cierto? Y bueno, con la 21.210 un poco se dio un foco distinto. ¿Cuál fue el foco? Darle simplicidad al modelo, porque se dieron cuenta que más del 90% de los negocios son pymes, ¿ya? Estamos hablando que más del 90% del registro de los negocios está dentro del segmento de lo que califican pequeña y mediana empresa, ¿ya? Entonces, uno de los incentivos cuando se hizo la reforma tributaria era darle simplicidad al sistema. Las empresas que se creaban y que cumplían con las características ingresaban de manera automática al modelo de las pymes, ¿cierto? Y un poco era el fomentar que fuese fácil el traspaso y un poco darle visión a las empresas por el modelo de financiamiento. Porque había muchas empresas pymes que no estaban bien reguladas, estaban trabajando en ese tiempo
podríamos decir, sin inicio de actividades, y por tanto, cuando le requerían y crecían un poco más por el lado del financiamiento, lo que les pasaba era que no contaban con todos los documentos, formulario 29, formulario 22, ¿cierto?, para pedir un crédito en el banco. Entonces, lo que busca realmente este modelo es, con los mismos requisitos que tendría una empresa de carácter general, ¿ya?, pero con incentivos al flujo de caja. Y dentro de esos incentivos, veamos las principales características que tiene el modelo. O sea, el modelo en principio dice 25% de impuesto de primera categoría, pero en realidad, si es apoyo a la caja del régimen general de un 27% a un 25%, no tiene mucho sentido. Entonces, se han hecho diferentes enmiendas, y dentro de esas enmiendas, por lo menos para el periodo 2020 al 2024, ha transitado entre el 10 al 12,5% de impuesto de primera categoría, y actualmente, y esperemos que ahora en marzo, abril, no más allá, se firme un boletín, ¿cierto?, un proyecto de ley que busca que la tasa de impuesto de primera categoría se mantenga en el 12,5% hasta el año comercial 2027 y sea de un 15% a partir del 2028. Bueno, dice 2028 15%, pero yo creo que dada la necesidad de que las empresas pymes tengan un flujo de caja, no sería tan conveniente aumentarla, ¿ya? Sí, de hecho, ahí uno de los primeros incentivos fue por tema de pandemia, por tema que estaba complicado, se bajó la tasa, fue una tasa del 10% por este régimen, se mantiene, tuvo un incremento ahora este año del 12,5%, pero lo más probable es que tienda a perpetuarse dentro del tiempo. O sea, ya las modificaciones han sido bastante para mantener esta tasa. Entonces, en los años que siguen, incrementar este costo va a ser muy difícil. Y se ha estado dentro de la negociación para mantener estas reformas, estas modificaciones que se han incluido. Este ha sido uno de los puntos de manejo que han interpretado para poder establecer que la tasa se mantenga y poder incluir estos nuevos cambios o reformas. Oye, disculpa, no presentamos también a nuestro colega. No, si me presentaron al Sí, principio. al así que principio. va a ser fácil. Sí. Al principio, así que voy a estar complementando ciertos puntos acá. Perfecto, José Tapia, nuestro socio líder del área de impuestos. ¿Qué otra característica tiene el modelo de renta pyme? ¿Cierto? Que la base del impuesto de primera categoría se calcula en base de los ingresos, en este caso las ventas percibidas, y que los gastos sean los pagados en el año, ¿ya? Y que, por ejemplo, en el caso de la tributación del dueño de la empresa, él va a tributar en función de sus retiros y va a poder hacer uso de este impuesto de primera categoría que está dentro de los registros de rentas empresariales como crédito en un 100%. Hay que tener presente que en el régimen general hay un peaje, y este peaje es del 65% sobre el crédito, ¿ya? Entonces acá se puede ocupar en un 100% el crédito. Si bien la norma dice que no es necesario llevar los registros de renta empresariales, tenemos que pensar que al fin y al día igual está siendo controlado en el formulario 22, y para los órdenes lógicos se tiene que llevar el registro. Así que esa es siempre una de las recomendaciones, donde usted va a poder llevar lo que es RAI, ¿cierto?, las utilidades, el registro de utilidades, ¿cierto?, el registro de renta exacta, que es el REX, y el SAC, el registro acumulado de los créditos, ¿ya? Y otra característica es que si yo ingreso al sistema, por defecto, si yo tengo ventas menores a 75.000 UF, y ahí vamos a ver cuántos son los montos, ¿cierto? Automáticamente quedo en el modelo, ¿ya? Y el concepto de llevar contabilidad simplificada. Puedo optativamente, generalmente en el requisito de ingreso, el servicio de impuesto interno, cuando yo hago el inicio de actividad y después tomo el régimen tributario del 14 de 3, dice, bueno, vas a llevar contabilidad normal o simplificada, y ahí uno tiene que tomar las decisiones. Eso va a depender de un poco el conocimiento técnico que tenga en esa instancia, y también hacia dónde ve el negocio la empresa. Si, por ejemplo, ve que es un negocio que va a ser rutinario, distribución del día a día, quizás no le convenga llevar una contabilidad tan completa, que pueda complejizarlo todo el día a día. Pero si ve la posibilidad de crecer en el corto, mediano plazo,
es mejor empezar desde el momento uno con contabilidad completa, porque así se permite después, cuando va haciendo la transición del día a día, que no nos sorprenda, ¿cierto? Cuando los principios contables ya empiezan con un negocio más grande, ¿ya? Así que esa es como un poco una de las recomendaciones que siempre le damos a los clientes, aun cuando sean pyme, porque la pyme uno dice, bueno, no, es por el tema de los ingresos, no obstante, el crecimiento de una pyme, y lo hemos visto, cada año va creciendo en un porcentaje. Y dentro de 5 años empieza con un capital de 100 y termina en 1000, entonces puede crecer hasta en 10 veces y ahí sin límite. Entonces es mejor empezar con una contabilidad idealmente completa si es que ve ese nivel de proyección. Sí, de hecho lo que tú tocas ahí es un tema bien importante, porque si bien este régimen establece que va asociado principalmente a los ingresos percibidos y gastos pagados, eh, el punto fuerte es que está asociado a que tú también puedas buscar financiamiento. Entonces los bancos, las instituciones financieras siempre buscan tener la mayor información. Entonces, si tú no tienes una contabilidad que sea acorde a esto, porque la declaración de impuestos muchas veces no va a tener la misma correlación que el resultado del balance, porque al tener un flujo de ingreso y gasto, el gasto puede ser una compra de un activo fijo grande, puede ser una compra incluso de un computador, de una maquinaria, que la puedes reconocer como el 100% gasto, pero eso no significa que contablemente te vaya a afectar ese flujo. O sea, puede ser que tus declaraciones de impuestos de los primeros años sean pérdidas por producto de la inversión inicial, pero no quiere decir que tu flujo, tu reconocimiento del monto contable o de lo que puedes identificar en tu día a día tenga correlación con eso. O sea, efectivamente existe la inversión, pero por eso se llama inversión, no es gasto inicial. A diferencia del tratamiento, por ende, la utilización de una contabilidad completa o tener estos registros te favorece en vía de proveer la información a una institución financiera cuando necesite financiamiento. Sí, Directamente. Entonces, es un y punto vamos un importante. poco al financiamiento. O sea, un ejecutivo de cuenta, ¿qué me va a pedir? ¿Cierto? A lo menos me va a pedir los formularios 29 de los últimos 12 meses, que tenga una antigüedad de un año, los últimos formularios 22. Y si ya es una empresa que está un poquito más constituida, me va a pedir, "Oye, tráeme el balance". Sí. Entonces yo no voy a estar armando el balance solamente por la necesidad, o sea, idealmente ya contar con eso, y aparte por el tema porque es importante el tema de la contabilidad. Al final, si yo lo llevo solamente para fines tributarios, perfecto, cálculo de impuestos, pero también tengo que llevarlo desde un punto de vista de gestión. ¿Cuánto realmente estoy marginando por el negocio? Y eso es lo que también eso es lo que ve también el banco. O sea, este negocio está marginando, ¿me conviene prestarle o no prestarle plata? Sí. ¿Ya? Entonces, ahí Son temas que hay que complementar. son temas, sí. Son temas que hay que complementar porque la norma, la exigencia legal te permite ciertos beneficios para poder flexibilizar, pero los requisitos, todas las otras entidades también tienen que tener su cumplimiento, tienen que tener sus requisitos para poder entregar este financiamiento o permitir el trabajo. O sea, hay que buscar cuál es el mejor equilibrio en este proceso. Sí, mira, rápidamente hablemos de lo que son las normas de ingreso al régimen. Nosotros estábamos hablando que si yo me constituyo, por ejemplo, este año 2025, el sistema automáticamente me califica dentro de las pymes si cumplo con alguna de las características que voy a mencionar a continuación. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un capital de inicio menor a 85.000 UF, en este caso son como 3.200 millones de pesos, ya automáticamente el sistema me califica dentro del régimen PYME. Ya creció un poquito más, ¿cierto? Ya llevo unos años, a lo menos 3. Si el promedio de los ingresos no supera los 75.000 UF, estos ingresos, más o menos como en promedio 2.800 millones, me puedo seguir manteniendo, pero hay que tener, y esto lo conversamos harto con los clientes, hay que tener algunas precauciones porque existen en la norma, esto lo pueden ustedes revisar en el artículo 14, letra D de la ley del impuesto de la renta, hay una sección que dice, pero también incluye dentro de estos ingresos los otros ingresos que vienen de empresas relacionadas. Ya.
chuta, empresa relacionada, ¿de qué estamos hablando de empresa relacionada? Entonces ahí uno tiene que averiguar sobre las normas de relación. Y en principio, vamos a un caso súper práctico. Somos dos socios, ¿cierto? Una persona natural, una empresa jurídica, y esta empresa jurídica cuelga, por ejemplo, de una empresa más grande, ¿ya? El servicio de impuesto interno, lo más probable es que diga, ¿sabes qué? Por la venta que tú estés generando como negocio, tú estés dentro del límite. Pero por las normas de relación, ya no voy a estar si es que este negocio es más grande. Supongamos que mi empresa relacionada vende más de 5.000, 6.000 millones al año. Me contamina. Y al momento de contaminarme, yo tengo que, de una u otra manera, hacer este cómputo, esta suma, e informar al servicio de impuesto interno para que cambie de régimen. ¿Ya? Eso es súper importante. Si yo, por ejemplo, excedo en alguno de los años más de 85.000 UF, también tengo que informar el cambio del régimen. Y otro punto que también lo conversamos harto con los clientes es, de por sí, no pertenezco al régimen si tengo alguna de estas condiciones. Más de 35% de ingresos brutos asociados a bienes raíces o bienes raíces mobiliarios. ¿Ya? Lo que dice la norma es que, bueno, se excluye los bienes raíces agrícolas. Si yo tengo, por ejemplo, ingresos por arriendo de inmuebles o utilidades por dividendo, por teneduría de préstamos y situaciones así, o contratos de asociación y cuentas de participación, o la tenencia de instrumentos de deuda, en este caso, bueno, de participación en acciones o cuotas de fondos de inversión, ya me debería yo plantear y decir, ¿debo o no debo pertenecer a este régimen? Porque en definitiva, lo que busca este régimen es que sean empresas productivas, más que sociedades de inversión. ¿Ya? Si son sociedades de inversiones, el régimen es el 14A. Si son sociedades productivas, se está buscando que tengan este incentivo de tributar con menor carga y de una manera más sencilla, y por eso yo tengo que evaluar la salida del régimen. ¿Y cómo se hace esta salida del régimen? Supongamos que yo cumplo con alguna de las condiciones que mencionamos anteriormente. Esta salida del régimen se tiene que dar entre los meses de enero a abril del año siguiente que incumplo. ¿Y cuándo van a ser efectivo este cambio de régimen? A partir del 1 de enero de ese año. Por ejemplo, ahora me doy cuenta ahora en marzo del 2025 que tengo que cambiar de régimen, voy a la página del Servicio de Impuesto Interno, a la sección de régimen tributario, cambio de régimen, las normas empiezan a aplicar desde el 1 de enero del 2025. Sin embargo, hay situaciones como, por ejemplo, oye, me incumplí en el año 2023 o 2024, en años anteriores. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en esos casos? Y el Servicio de Impuesto Interno lo que ha dicho a través de este oficio 685 del 2024, que yo debería informar los formularios 22 como si fuese del régimen que corresponde. Vamos a hablar siempre de la transición del régimen PYME hacia el general, ¿ya? Yo hago la renta como si fuese una empresa del régimen general y luego tengo que solicitar enmienda de los formularios 22 porque en el año en que yo estaba como régimen PYME, la información aparece solamente con los recuadros del régimen PYME, no con los recuadros del general. Así que ese punto ahora, más probable alguno de ustedes debe estar en esa situación. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa si no hago nada? Esa es la típica pregunta. Ya, pero yo le pregunté al Servicio de Impuesto Interno y me dijeron que estaba bien copia. Claro. Lo que está todo bien, sí. Sí. Pero no es así. Sí, no es así muchas veces. No le comenté todo. ¿No? Informé toda No le informé estas normas Sí. de relación que estábamos hablando hace unos pocos minutos atrás. Entonces, ahí el tema que hay que tener presente es que siempre yo voy a estar expuesto a que me calcule la renta líquida imponible como un régimen general. Y esta prescripción va en todos los regímenes 3 años. Así que hay que volver a revisar si es que se cumple alguna de las exclusiones de salida del régimen, ¿ya? Sí. Un tema importante ahí que la obligación de esto siempre es del contribuyente. Entonces, siempre el contribuyente tiene que estar
informando o revisando cuáles son las características para estar en cada uno de los regímenes. Los regímenes son facultativos, son opcionales para poder integrarlo, pero cumpliendo con ciertos requisitos. Entendamos que el régimen general, el 14A, pero están estos otros regímenes que son el PROPYME 14 de 3 o de 8, los cuales, y otra serie de mecanismos de tributación, los cuales tienen requisitos para poder permanecer dentro de esto. Entonces, el punto importante es chequear la relación, chequear los límites de ingreso, el tipo de ingresos que se están generando, ¿ya? Y poder identificar cuándo se están generando estos cambios. El pasado febrero, más o menos de febrero, mediados de enero, el servicio estuvo haciendo cambios de régimen en forma automática. Pero esto no quiere decir que me esté validando el régimen en el cual está, sino que simplemente lo que está haciendo es decir, con la información que se posee, te voy a tener en el régimen que creo que está establecido. Entonces, tema importante es que si bien se hizo los cambios, no quiere decir que uno debiese estar dentro de ese régimen, y hay que tener identificado para poder modificar cuando corresponda, ¿ya? Perfecto. Cerrado como ya lo que es una relación, ¿cierto? Lo que son ingresos y salida. Acá ahora hablemos un poco, ¿qué considera la base imponible? Dijimos que la base imponible del régimen PYME va a ser los ingresos pagados, ¿cierto? Van a tributar, y voy a poder hacer uso como gasto todo también los servicios, ¿cierto? Remuneraciones, boletas de honorario, todo lo que esté asociado al gasto que esté pagado en ese ejercicio, ¿ya? El régimen no aplica corrección monetaria. También otras características que son de incentivo es todos los servicios que yo tenga por el lado, por ejemplo, de honorario y remuneraciones, van a quedar dentro del ingreso del año. El tema de la existencia o insumos que yo incurra también lo voy a poder usar como gasto en el ejercicio en que se incurre. El tema de la aplicación de la depreciación instantánea. A ver, este concepto es súper importante porque en los proyectos, cuando yo invierto en bienes de activo fijo, la norma general me permite amortizar esa inversión dentro de un tiempo que son, por ejemplo, hablemos por ejemplo de un vehículo, 7 años, normal, y lo puedo hacer hasta un tercio. Una maquinaria, 15 años, lo puedo acelerar hasta 5 años, por ejemplo, un tercio. Pero en el caso de las pymes, el incentivo es que yo puedo acelerar la inversión en el momento 1, en el momento de yo pagar. ¿Ya? Eso es súper importante. Y lo que busca al fin y al cabo es que pueda reconocer el resultado financiero ese efecto en el momento 1 para disminuir las bases imponibles. Ahora, estos son temas netamente temporales. Otro tema también, y a lo mejor este tema no lo han tocado ustedes muy en profundidad, pero en el caso de las operaciones interrelacionadas, ahí aplican no a través del concepto de pagado, sino que es igual como en las rentas generales, percibido y adeudado. ¿A qué quiero ir con esto? Por ejemplo, vamos en el caso que yo le compro mercadería a mi empresa relacionada y la dejo al crédito. Entonces, en el régimen PYME general, yo no podría usar ese gasto, ¿ya? No podría usar ese gasto al cierre del ejercicio, pero el régimen PYME me permite usarlo como gasto, pero así también tengo que reconocer los ingresos, ¿ya? Si yo le vendo en relacionado y no está pagado, el PYME general me diría, no sabes qué, una norma de una empresa que es no relacionada, tú no puedes considerar ese ingreso en ese ejercicio. No, pero acá tengo que considerar el ingreso. Entonces, funciona igual como si fuese un régimen general, percibido o adeudado, para las empresas que son, para las transacciones que son interrelacionadas. Y una característica que tiene el régimen PYME, y sobre todo hablemos de pequeña empresa, es que prácticamente la declaración de renta ya viene dentro de un asistente, ya viene casi ejecutada. Con el asistente de las empresas PYME, uno ingresa a la página del Servicio de Impuesto Interno y este módulo que tiene la página del Servicio de Impuesto Interno arma la declaración de renta con toda la información que yo tengo ya en los formularios 29, libro de compra y libro de venta.
Entonces da a entender, bueno, esto fue lo pagado, esto fue los ingresos que tú pagaste, esto fue las compras que tú hiciste, esta es tu renta. Pueden haber unas pequeñas desviaciones, pero yo diría que la mayoría de los casos de empresas pymes, uno puede a lo menos compararse y decirse que estoy calculando bien el caso, el caso de la renta, ¿ya? Vamos a ver el tema de otras características que da el modelo y dice, ¿sí? Ahí, para puntualizar el tema de estos asistentes, siempre es recomendable revisar bien los cálculos, porque si bien el servicio provee estos asistentes que funcionan bastante bien, porque toman, o sea, básicamente te están dando la información en base a los cruces que ellos ya tienen considerado, tanto por la línea de ingresos, lo que tienen clasificado en los RCB, los ppm, CENSE, todos los datos que en general ya están dentro de eso, que proponen una declaración, pero hay ciertos puntos que en general hay que tener presente, por decir en el RCB, la facturación del mes de diciembre. Si esta facturación o la última facturación del cierre del mes, por alguna u otra razón te emitieron el documento y le pusieron crédito y fue pagado al contado, ese documento no va a estar considerado dentro de la declaración. Entonces hay que estar como bien pendiente que hay situaciones en las cuales este asistente no te va a considerar toda la información que puede ser la real, ¿ya? Entonces toma la misma información en la cual cómo recibió electrónicamente los datos. Y adicional a eso, te traspasa códigos que en algunos años ha tenido ciertos errores por todos estos cambios de formato que ha dado el servicio, que constantemente está, incluso hasta en el mes de abril, está haciendo cambios de los cruces, de los datos de cómo tienen que ir los formularios, porque se va dando prueba y error, o sea, no alcanzan a procesar todas las situaciones durante los meses de enero y febrero, que es cuando hacen las pruebas para su propio sistema de declaración y los de terceros, porque se entregan los cruces, no alcanzan a validar todo y en general se van dando todas las casuísticas a la medida que se vayan declarando en los formularios. Entonces, en esa pasada, en esa casuística es cuando el servicio va modificando estos códigos y muchas veces al tomar el asistente predetermina dejar, no sé, crédito con derecho de devolución, pero ese monto del crédito no corresponde al monto del saldo anterior o toma ciertas casuísticas. Entonces hay que tener claridad de que hay que preocuparse de esos puntos porque lo más probable es que si quedan mal declarados, la declaración va a quedar observada, te va a retener la devolución, te va a generar problemas para la próxima declaración o va a tener que empezar a generar un proceso de rectificatorio. Sí, entonces ahí la recomendación es vaya como comparativo. O sea, lo revisa con su contador y dice, ¿sabes qué? Mira, yo hice este ejercicio con el sistema y el contador calculó este número. Si estamos similares, veamos las desviaciones, pero no quedarse el 100% con esa información que da el servicio de impuesto interno. ¿Ya? Hablamos de las características del registro de renta empresarial y dice la norma, bueno, no es necesario, pero yo siempre les recomiendo a los clientes que sí lo lleven. La determinación de un capital propio tributario simplificado y la tasa PPM. Yo creo que este es uno de los incentivos más grandes que tienen para el flujo de caja, que el PPM, yo tengo que anticipar el ingreso sobre los ingresos brutos que tiene la sociedad vía y lo informa a través del formulario 29. Entonces ha dicho que por un tiempo, pero al final se ha quedado como permanente, sea un 0,125% sobre los ingresos brutos, que es la base del PPM. Y si tengo venta mayor a 50.000 UF, bueno, aumentelo a un 0,5, pero en realidad queda un 0,25, ¿ya? No tenemos todavía la certeza de cómo va a quedar para este periodo, pero yo ya diría que a lo menos un 0,25%. Ese sería como porque aumentamos el tramo, o sea, antes era un 10, ahora un 12,5. Debería andar como por ese número. Y tiene un incentivo, bueno, la norma del régimen general y también del régimen del PYME, ambos cuentan con un mecanismo de incentivo a la inversión de la renta que tengo cada año. Si yo no retiro, puedo ocupar más base, con tope de 192 millones de la base imponible. Sí. Con la secuencia. Bueno, rápidamente al final aquí, ¿cómo tributa el socio cuando hace los retiros? Y en el régimen PYME lo que busca es
yo calculo impuestos en la primera etapa, ¿cierto? En la generación de las rentas, yo tributo con impuestos de primera categoría. Estas utilidades quedan emposadas en los registros de rentas empresariales y una vez que el propietario los retira, los tributa con su global complementario. Entonces, da esa flexibilidad. Ahora, hay un régimen PYME que es el de transparencia tributaria, que no va a ser el foco en esta situación, en esta presentación, pero ahí tributo transparente, o sea, significa que yo genero cada año la utilidad y tributo en ese año. Sí. El, Tiene tasa sí, cero de primera categoría, como el enganche. Te dicen, no pagues primera, pero se va a tributar a los impuestos finales. pero tiene los efectos de la inversión. Al fin y al Sí. cabo, si uno busca el reinvertir las utilidades, el régimen más apropiado sería el PYME normal. Para que aterricemos un poco los conceptos que hemos estado conversando en este webinar, y gracias por mantener la atención, vamos viendo algunas situaciones que ya las conversamos. De hecho, ahora cuando estemos viendo la contabilidad, se van a dar cuenta. Vamos a ponernos en la situación de que estamos el 31 de diciembre, ¿cierto? Una empresa se constituye con un capital de 10 millones, ¿cierto? Compra existencia, 50% al crédito, con una empresa relacionada, otro 50% con una empresa no relacionada, ¿ya? También realizó ventas a clientes relacionados y no relacionados y al fin del año quedaron al crédito, o sea, no se pagaron. Adquirió una maquinaria que se pagó durante el 2024 y dentro también de sus operaciones pagó remuneraciones, pero al 31 de diciembre no alcanzó a hacer la transferencia, sino que se pagó al año siguiente y los honorarios también se pagan al año siguiente. Y la sociedad sí constituye una provisión de impuestos de primera categoría por las rentas que genera durante el año. Entonces, vemos el balance y nos damos cuenta, bueno, la utilidad del ejercicio son 470.000 pesos. Bueno, hablemos de millones mejor, 470 millones de pesos, ¿ya? Queda dentro de los inventarios, los clientes relacionados o no relacionados, ¿cierto? Hay un activo fijo por 100 millones, también tenemos ahí las cuentas de los proveedores, 297 millones al cierre del año, y las cuentas por cobrar de las remuneraciones, los honorarios y la provisión del impuesto a la renta. Y vamos al resultado. ¿Qué compone estos 470 millones? Quedan entonces el ingreso en ese ejercicio financiero por relacionado y no relacionado de ingresos por 1.000 millones, el consumo de las mercaderías por 500 millones y todo lo que fue la plana de remuneración horario y la provisión de impuesto a la renta. Entonces, si yo tuviese que hacer un ejercicio al cierre del ejercicio, en este caso la determinación de la renta líquida disponible, acá vamos sobre los conceptos pagados por el lado de los ingresos, van a ser tributables, y por el lado de los gastos también, si están pagados, van a poder ser usados como un gasto en el ejercicio. Entonces, en el caso que estamos viendo, yo financieramente llevo al resultado financiero mil millones de pesos, pero ninguno de los dos conceptos estaba pagado, ¿ya? Al cierre del ejercicio. Entonces, el ajuste temporal que yo debería llevar en este caso es la parte que no es relacionada, yo no la puedo considerar como un ingreso. Pero sí la parte que es relacionada, y ahí viene la norma de vengo, sí tengo que considerarlo como un ingreso. Entonces, a lo menos en los ingresos debería tributar sobre 500.000 pesos, que es la parte de los relacionados. Y por el lado de los gastos, tenemos este caso. Bueno, ¿sabes qué? Llevé al resultado financiero 500 millones, remuneraciones pagadas también por 10, honorarios pagados no pagados por 10, ¿cierto? Y la provisión de impuesto a la renta. Yo tengo que desagregar esos efectos, ¿ya? Yo tengo que desagregar esos efectos y ver este ejercicio temporal, ¿ya? Cuando calculo el capital propio tributario, entonces la realidad es que yo generé con un capital de 1.000 millones, generé utilidades para quedar en un capital propio tributario de 1.150. Ese es mi capital propio tributario y el registro de renta empresarial es como tiene que presentarse, ya la diferencia entre la inversión versus lo que yo genero durante el ejercicio va a ser afecto impuesto, en este caso 150 millones, y el pago del impuesto a la renta que calculamos recién, que son los 9.375,
va a estar distribuible para los socios. Cuando estemos viendo el tema del formulario 22, entonces siempre hay que tener presente el recuadro 17 sobre la base imponible, el recuadro 18, la determinación del registro de renta empresariales, ¿cierto? La dimensión del RAI, el recuadro 19 que calcula el capital propio tributario para el régimen PYME, los recuadros 20 y 21 que son del registro de rentas empresariales, y siempre en el formulario 22 veamos si es que idealmente informemos los datos informativos del balance. Las declaraciones juradas que para el régimen PYME yo creo que hay que sí o sí tener presentes son las de retiros, y en el caso de que esta 1948 que tiene que informarse, de hecho ahora estábamos conversándolo, para las empresas generales el 27 de marzo y para las personas naturales el 28. Si no tienen movimiento, igual hay que informarlas si son una sociedad SPA, ¿ya? Hay que informar la cantidad de acciones y los RUT de los socios. La 1835, si es que tienen algún tipo de arrendamiento o gasto por arrendamiento, ya se encuentran disponibles en el portal de Servicios Impuestos Internos la declaración jurada 1887 y la 1879 por remuneraciones y honorarios. Ya, si se encuentra observada, ya tienen el plazo o el tiempo para poder levantar esas observaciones. El formulario 22 este año vence el 30 de abril, pero puede que haya algunos, el último día generalmente informan algunos casos. 12 de mayo. Sí. Sin pago. Para la sin pago, y la 1946 que informa las operaciones en Chile respecto de pagos de empresas en el extranjero. Ya esa vence el 30 de junio. A lo menos tener en vista estas declaraciones juradas. ¿Ya? Incentivos por pago del extranjero. El régimen PYME tiene dos incentivos bien grandes que son por los servicios con plataformas digitales. ¿Ya? Tenemos, si las ventas son menores a 3.800 millones en los últimos 3 años, cada remesa que yo hago por servicios de publicidad digital, ¿cierto? Con un extranjero, y por el lado de las suscripciones de plataformas tecnológicas, que tributarían con una tasa de 15% en el régimen normal, acá van a quedar exentas de impuestos adicionales, pero siempre hay que tener presente el cambio de sujeto del IVA. Eso da para otra charla, ¿cierto? Sí, pero sí hay que tenerlo presente. Pero si el pago se lo hago a una empresa que esté en un paraíso fiscal, ojo, porque ahí no aplica el beneficio y tendría que tributar con una tasa 20. ¿Ya? Oye, fue intenso. Había otros temas que conversar, en realidad. Mira, hay que, o sea, respecto a las DJ, las declaraciones juradas que ya están propuestas, de la 1887, 1879, principalmente el tips ahí es revisar que efectivamente sean lo que debiese ser, ¿ya? Para informar lo que va en el formulario 22. Todavía mientras no venza, tienen posibilidad de poder modificarla. Por eso, hay que considerarlo porque se toma como propuesta en base a los libros de remuneración que se han la subido. Importancia de tener a lo menos estas declaraciones juradas que son automáticas. Hablemos de la 1887 y la 1879, porque observan las declaraciones juradas de los trabajadores. Así que si no queremos reclamo, Sí, no hay problema mejor. sí, porque le observan las devoluciones. Sí. Pasemos entonces a rondas de preguntas. Carlos les pregunta, dame 3 consejos clave en que estar atento. Soy PYME. A ver. Para la declaración de impuesto a la renta, porque podemos extender un poquito más en esto, sería bastante el punto. Mira, para la declaración de impuesto a la renta podríamos comentar, uno, ver efectivamente que esté calificado en el régimen en el cual corresponda para la tributación, para no tener eventualmente problemas posteriores. Como está en revisión esto, tener que estimar que la tasa de impuesto debiese haber, que se tributó fue el 12,5, debiese haber sido el 27. No es un proceso muy recomendable porque los giros vendrían directamente asociados a ese diferencial, ¿ya? Entonces, lo primero es revisar que efectivamente sea el régimen. Conversar directamente con el contador, ver que efectivamente existe esta información, qué es lo que hay, qué es lo que falta, ¿ya? Y lo otro pudiese ser... cumplir con los plazos de las Sí. declaraciones juradas, porque al fin y al cabo, yo si no las presento,
ya sea por desconocimiento o porque llegó la fecha y no las presenté, yo me atengo a que me puedan cobrar algunas multas por presentación fuera de plazo. Así que, y también, por ejemplo, en la 1887 que estábamos hablando recién, le observo la declaración a mis trabajadores. Entonces, idealmente ese tema verlo ya en este mes de marzo. También preguntan, ¿cómo se puede agregar una factura? ¿Cómo se puede? Mira, este documento viene de tu proveedor extranjero. El servicio no tiene información respecto a esto. Dentro de los recuadros, dentro de la determinación de la renta líquida imponible y de la contabilidad, se ingresan estos datos, se ingresa este documento y se mantiene de respaldo este invoice, ¿ya? Y se declara principalmente como otros gastos dentro de la operación. No va a ser como las facturas de compra, que efectivamente van a ir pasar directamente en este recuadro, pero sí hay secciones en la declaración del formulario 22 en los cuales te permite agregar otros gastos, ¿ya? Se respalda principalmente, no tan solo con la invoice, sino que detallando principalmente la actividad, que puede haber sido pagar algún curso de capacitación en el exterior, algún viaje de negocio, pueden haber sido documentos tributarios que no sean los tributarios normalmente de Chile, que puede haber sido una factura, pero estas invoices suplen ese efecto. No quiere decir que no se puedan utilizar, sino que efectivamente para poder utilizarlas hay que tener la información de respaldo asociada a esto, porque al servicio no poder cruzarla con otro antecedente, hay que dejarle en estas otras líneas que son otros gastos. Y ahí la recomendación, tener siempre la documentación de respaldo. Complementando lo que dice José también, en el mes de junio hay que presentar esta declaración jurada 1946. Los pagos del extranjero, ¿cierto? Tienen que informarse si retuvieron el impuesto adicional o no retuvieron el impuesto adicional a través del formulario 50. Y si, por ejemplo, cumpliendo como el carácter de pyme, quedé dentro de la exención, de todas maneras yo tengo que informar estas operaciones que estuvieron exentas o que hicieron uso del beneficio del convenio de tributación con algún país en particular donde tenemos el beneficio. ¿Para qué? Para respaldar el gasto. Al fin y al cabo, eso es lo que busca la 1946, o sea que yo respalde el gasto, porque después las fiscalizaciones van a la línea de servicios en el gasto y empiezan a preguntarme, ya perfecto, esto es horario, estos servicios entre relacionados o no relacionados, ¿dónde están informados con extranjeros? Ah, en la 1946. Si no están en la 1946, quizás no dé el tiempo para rearmar o poder cumplir, entonces podrían rechazar esa porción del gasto. Sí. También preguntan, ¿cuáles empresas deben presentar el 1948 hasta el 14-3? Ya, tenemos entonces dos plazos y volvamos un poco acá. La 1948 informa los retiros, remesas, dividendos y también en el caso que yo no hubiese tenido la participación que tengo de los dividendos, cuando son SPA, ¿ya? Entonces los plazos son, para una sociedad anónima tiene que sí o sí estar presentada el 14 de marzo, para una empresa general, llámese una empresa jurídica, el 27 de marzo y para las personas naturales y empresarios individuales, el 28 de marzo. Así que ya a ver la página de servicio de impuesto interno, nos quedan 2 semanitas. Quedan 2 semanitas, sí. También preguntan, en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos aparecen declaraciones juradas que me corresponden y luego abajo aparecen otras que dicen más comunes. La empresa solo debe realizar las que corresponden a su régimen según lo que indica la plataforma. La plataforma informa casi todas las declaraciones que son comunes para el régimen. Por ejemplo, las pymes van a estar ese catálogo que mostré en la presentación, pero uno como contribuyente solamente está informado, está obligado a informar las que le corresponden, ¿ya? No es necesario informarlas todas porque hay algunas que no le aplican a la situación de negocio. Sí. Ahí, sí, sumándolo, mira, efectivamente están todas estas propuestas, pero el servicio siempre, ojo con ese punto, el servicio siempre discrimina en base a la información que tiene.
¿ya? No quiere decir que no se tenga que declarar. Aquí te recomienda principalmente las declaraciones juradas que están asociadas principalmente al régimen en el cual estás, ¿ya? Entonces, existen otras declaraciones juradas, existe mucha información a la cual se tiene que proveer, pero siempre hay que estar pendiente de algún cambio, algún nuevo negocio, alguna situación especial en la cual esté. Entonces, la recomendación ahí es: pregunta a tu contador, pregunta a algún asesor en el cual te pueda decir si esta situación o esta nueva diferencia involucra realizar alguna presentación adicional, ¿ya? Para que no genere mayor problema, porque lo que está informado en la página de servicios es lo que se recomienda para el régimen en el cual estás, pero no necesariamente es todo lo que se tenga que informar. En el caso de que haya desinformación en el sentido de las DJ que hay que presentar, ¿qué consejos le dan a las personas que de pronto no tienen contador, que no saben por dónde comenzar, que sus ventas comenzaron a crecer y de pronto el horizonte se ve como bien nublado en función de las cosas que deben cumplir? Ahí el consejo es, vamos más o menos con las que son principales. Ya, ¿cierto? Hablamos de la declaración jurada de arrendamiento, la declaración jurada de los retiros, que es la 1948, la declaración jurada de pago al extranjero, si es que le aplica, y las que ya están automáticamente, que son por remuneración y hora. Yo creo que esas son como las bases. Y ya después se abre un poquito más en las Sí. declaraciones juradas, que son más específicas. Entonces, el consejo es, si ya cuenta con el balance, vea la naturaleza de las operaciones que tiene al cierre del año, vea si califica en alguna de estas opciones. Y lo otro, el Servicio de Impuesto Interno cuenta con el calendario de declaraciones juradas, ¿ya? Y está segmentado por el tipo de régimen que le aplica. Entonces, ante la duda, ingrese al portal del Servicio de Impuesto Interno. De hecho, si yo me coloco en el Google y coloco calendario de declaraciones juradas, automáticamente tiene el link para ver todo el segmento. No todas las declaraciones juradas, como estábamos viendo, le aplican al régimen, inclusive a la situación de negocio. Pero es bueno un poco interiorizarse, ¿ya? Sí. Sí, siempre es bueno ahí tomar toda esta información, como las recomendaciones que dices tú, y ver cuál es el ámbito completo de lo que hay que generar. O sea, no es un tema fácil, de hecho, no es... muchas veces no se recomienda llegar y presentar alguna de las declaraciones, sino que preguntar, porque muchas veces ir a rectificar al servicio es más engorroso, es más complejo de explicar, ¿ya? Ujú. Entonces, informarse, revisar, preguntar, ¿ya? Eh, pregúntale a tu contador, pregúntale más o menos qué es lo que se puede hacer de mejor forma, y esas son las recomendaciones en general para evitarse problemas, ¿ya? Sí. En la propuesta que realiza el Servicio de Impuestos Internos, en las declaraciones juradas, presenta a veces diferencia en pocos pesos con lo que existe en el registro de compra-venta. ¿Es necesario corregir esa diferencia? Están haciendo muchas preguntas ya. ¿Es necesario corregir esa diferencia de algunos pesos o no genera problema en la aceptación de las declaraciones juradas? Eh, A ver, o sea, en diferencial de pocos pesos no debiese influir, pero siempre es... recuerden que la deuda se genera hacia el Estado, entonces el Estado no es tan flexible en ese sentido. Entonces siempre la recomendación, si la diferencia es hacia la baja, o sea, finalmente lo que estoy informando es más ingreso o menos costo o menos gasto, y no debería haber problema. Pero si voy a alterar ese diferencial, preferible es recomendar considerar el monto menor. Hay un reproceso que hace el Servicio de Impuesto Interno que Sería es así un refrán, dice. a lo menos que la venta facturada del año sea consistente con Sí. la informada en el formulario 22. Sí. Si yo me descalzo, ahí tengo que ir a explicar. De hecho, ese es un buen punto. O sea, de hecho, si facturé 100 y él me está entregando 105, preferible declara 105. Ajustate Claro, lo que está ahí. lo que está en los Claro. formularios. Perdón, en las facturas. Sí, Sí, siempre con el principio de facturación. Y ahí viene también para el régimen PYME. Acuérdense que si yo en diciembre facturé
y no quedaron pagadas, yo no tengo que informar el 100% de las facturas que quedaron pendientes. O sea, si ese cliente me va a pagar en enero, yo tengo que informar ese ingreso en enero del año siguiente. Sí. Pero esos ajustes son manuales, ¿ya? Entonces ahí, de nuevo la reiteración, tiene que asesorarse, sobre todo cuando ya van creciendo, asesórense con un contador, porque vamos ahora a la posibilidad de que su negocio se pueda vender o se pueda ingresar un nuevo socio, ¿cierto? Que le va a aportar Mucho capital. capital semilla, muchos de estos fondos que ¿Cierto? están aportando. La prolijidad de la contabilidad es un activo muy importante. Así que mejor invertir un poco ahí en su asesor para que no vaya a quedar con esos descalces y el día de mañana sea un dolor de cabeza. También les pregunta Elena, ¿qué pasa si se hacen retiros como socio de una empresa limitada? Eso queda como un nuevo ingreso al formulario 22 personal y se aumenta la base imponible personal. Excelente pregunta. Mira, si la empresa, que es una limitada, informa retiros, va a estar asociado al RUT de este socio, entonces automáticamente viaja esa información, el retiro y los créditos que estaban disponibles en la empresa donde yo soy socio, sube esa información y queda ya disponible en la sección del impuesto por la complementaria. Así que ahí va un poco también el llamado. Si yo tengo retiros, transparente otra vez de la 1948, ¿ya? Porque en todo caso, o va a quedar una cuenta corporal en la contabilidad, ¿cierto? Y que el día de mañana igual voy a tener que informarlo como un potencial retiro, pero esa sería la vía. Los retiros se informan en la 1948 y quedan disponibles para la base del impuesto complementario de los socios. Sí. Entendamos acá que la modalidad de tributación que tenemos en Chile pasa por esta primera categoría, que es el pago de impuesto a la renta, 27% para el régimen general, 12,5% para el ProPyme general, ¿ya? Y esta es la tributación de los impuestos finales, que va asociado al global complementario. Cuando se consideran esto, va directamente a la base tributable y se lleva a este nueva base de tributación, pero con el crédito pagado en primera categoría. Eso es lo que... Yo también complementaría que si entrego un arriendo un mueble, se toma del total de la renta. No me sorprenda que me van a informar ese ingreso. Sí, Ya por la 1835. por la modificación de la 1835. Es importante también eso conversarlo con su arrendatario. Sí. Sí. Eso parece que están las consultas, yo creo. Sí, yo creo que estamos ok con eso. Bueno, agradecerle el tiempo, espero que sea un aporte en esta sección. Cualquier duda o consulta estamos abiertos, ¿ya? Este proceso no es fácil, por eso las recomendaciones son informarse, tener presente lo que te diga el contador, ver las fechas de vencimiento y transparentar en general lo que se está haciendo, ¿ya? Intentamos ser un poco más flexibles en las explicaciones de cada uno de los puntos. Muchas veces no son muy fáciles de entender porque hay situaciones especiales que complican el proceso, pero la recomendación es esa, ser transparente y revisar la página de servicios puesta interna. Y nuevamente agradecerles su participación, quedarse unos minutos más, ¿cierto? Para ver las consultas al equipo de Cercotec de la región de Coquimbo y esperando que si se da la posibilidad y más adelante poder apoyarlo, bienvenido sea. Disponible. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias a ustedes.